Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Es que volteo a ver al hermano porque ya dio la indicación. ¿Cómo les enseñan a los niños cuando alguien entra a su salón de clases? No, si no estamos con el chavo. Me conformo con que contesten el saludo. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Ay, qué bonito. Me da gusto tomar nuevamente, hermanos, atril, para compartir con ustedes la palabra de Dios, hermanos. Y en esta mañana vamos a ver algo que es importante para nosotros como pueblo de Dios. Hace un momento en la escuela dominical decíamos que la carta que antecede a primera a los Corintios, es decir, la carta a los romanos, es la carta de la teología sistemática de Pablo. Esta carta primera a los Corintios, cuando la leemos adecuadamente, detenidamente y con el deseo de aprender, encontramos 10 problemas que tenía la iglesia de Corinto. Y entonces, esta carta se le llama también cómo resolver los problemas dentro de la iglesia. Y cuando vamos a la carta, vemos que hay un problema muy fuerte, demasiado fuerte, y que ha perdurado desde que esta primera carta a los Corintios se escribió hasta el día de hoy. Y ustedes van a preguntarse, ¿cuál es el problema hasta el día de hoy? Nuestro gran temor a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sin ponernos a pensar, hermanos, que esos lugares que hoy vemos vacíos bien pudieran estar llenos si nosotros decidiéramos en el nombre del Señor traer uno solo, una sola persona a que ocupe ese lugar vacío, ejerciendo su fe en el Señor Jesucristo. Y es triste, hermanos, ver que aún hay lugares donde en esta iglesia, donde puede haber mucha persona que no conoce del Evangelio, pero que puede venir a conocerlo. Porque una cosa, hermanos, que ha hecho notoria a la iglesia el Calvario, es precisamente el hablar acerca, no de lo que piensa el hombre, sino de lo que dice la palabra de Dios. Y en eso, hermanos, se ha batallado ya casi por 50 años, falta un mes, 2 meses, mes y medio, por esa razón, porque se predique única y exclusivamente la palabra de Dios. Antes de continuar, vamos a orar, hermanos, y le voy a pedir a mi hermana Ruth que nos lleve a Dios en oración, por favor. Amoroso Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque dentro de tu misericordia has dispuesto las cosas para que el día de hoy estemos aquí. Te pedimos que abrandes nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento, Señor, y que uses al pastor Juan Fernando como bocina tuya para que podamos entender cuál es el propósito que tú tienes para nuestras vidas y de qué manera, Señor, podemos ser bocinas tuyas para predicar a los demás tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Quiero remitirlos, si es que tienen su Biblia abierta, a la primera epístola de Pablo a los Corintios, en el versículo 1 y 2, bueno, el 3 también, porque es la entrada a esta carta. Y dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y luego dice, ¿a los qué? A los santificados
en Cristo Jesús. Primero, santificados. Luego, ¿qué? Llamados a qué. Pero no crean que para que los pongan en un en un nicho, para que vengan y les pongan veladoras, les agarren el piecito y Señora, intercede por mí. No. Ser santos en cuanto a la manera de vivir, sin pecado, agradando a Dios, no solamente los domingos al estar aquí en esta casa de oración, sino todos los días. No tenemos que venir aquí a mostrar que somos cristianos, lo tenemos que mostrar allá afuera, lo que somos, a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque ninguno de nosotros, hermanos, pensándolo bien y analizándolo, podríamos ser dignos del llamado de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué? A ser santos. Y luego dice, a los llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pablo sabía perfectamente que había muchas iglesias. Nosotros sabemos que hay muchas iglesias, pero aún las iglesias, hermanos, no alcanzan para hacer el llamamiento a tanta gente que se está perdiendo. Para tanta gente, hermanos, que está caminando a ciegas hacia el infierno. Y miren, nosotros aquí, plácidamente sentados, cómodos, y pensando, ya va a empezar el pastor a echarle pedradas. Pónganse casco, hermanos, pónganse una coraza. Hablar, hermanos, de la fe es difícil. Pero hablar de una teología de la fe a través de la cruz es aún más difícil. ¿Por qué? Porque para nuestra mente finita, es casi imposible poder encontrar fe en una muerte tan cruel como la de Jesucristo. Más difícil todavía, hermanos, poder entender que en esa cruz murió el Hijo de Dios por mí. Por mí como pecador. Por darme esa santificación que habla Pablo al principio de su carta, y por ese llamado a ser santo sin merecerlo. Porque aún en este momento que estamos aquí reunidos y que venimos y nos reunimos con el pueblo cristiano de nuestro Señor, seguimos pecando, hermanos. Seguimos pecando y seguiremos pecando hasta que el Señor nos llame delante de su presencia. Nadie está salvo de eso. Aquel que se crea firme, ¿cómo dice el texto? Ya no tengo almohadones para regalarles, pero así es. Aquel que se crea firme, mire y no caiga. Porque esos tropezones, hermanos, duelen y duelen mucho. Por eso, hablar de una teología de la cruz a través de la fe es difícil. Pero miren Pablo cómo lo hace tan sencillo, pero también a la vez para los sabios tan difícil de entender. Mas para los humildes es como la luz del sol a las 12 del día. Es clara, es pura, es perfecta. Y Pablo lo dice de esta manera, porque la palabra de la cruz es ¿qué? ¿Es qué? No tienen las Biblias abiertas, ¿verdad? Bueno, es locura a los que se pierden. ¿Por qué? ¿Cómo voy a creer yo en un hombre que murió en una cruz, acompañado de dos ladrones?
en un doble juicio, el de los judíos y el de los romanos, que los dos coincidieron en haberlo condenado a la muerte en la cruz. ¿Y yo qué culpa tenía de que él muriera? Ah, sí tienes mucha culpa. Eres culpable totalmente de la muerte del Hijo de Dios, porque eres pecador. Y porque aún creyendo sigues siendo pecador. Y hasta el último día de tu vida seguirás siendo pecador. Pero es que yo me porto bien. Pero es que yo doy limosnas. Pero es que yo asisto todos los domingos a la iglesia. Pero es que yo leo la Biblia. Nada de esto cuenta, hermanos. ¿Saben por qué? Porque lo hacemos por costumbre, no por un deseo de agradar a Dios. Tan es así, hermanos, que hay personas de sectas que van delante de nosotros en el conocimiento bíblico. Ah, pero la Biblia nada más sale, ¿cuándo? El domingo. Y eso cuando la encontramos. Porque si no venimos, no es alusión. Ya se fue el lugar. Porque si no venimos y agarramos Biblia e himnario de aquí. Porque no la encontramos. ¿No te acuerdas dónde la dejé el domingo pasado? Es que yo la puse por aquí, pero ya no la encuentro. Ándale, ya vámonos. De por sí ya es tarde. Al fin ahí en la iglesia hay. Esto se llama costumbre. Esto, hermanos, no quiere decir que estamos constantemente leyendo la palabra de Dios. Que creemos ser cristianos. Y como cristianos, esta es nuestra sabiduría. Pero también es nuestra propia locura. Porque no estamos conscientes. Un loco es aquella persona que no está consciente mentalmente de lo que es. Y entonces, hermanos, estamos locos. Porque no sabemos en realidad qué somos. Si somos hijos del mundo o somos hijos de Dios. Y les voy a decir por qué no hemos entendido y comprendido esto. Porque saliendo de aquí, hermanos, ¿cuál es nuestro primer pensamiento? Compromisos. Se dejaron los frijoles en la olla y con la lumbre encendida. Ya tenemos hambre, queremos llegar rápido a casa. Ah, no, o tenemos que ir con algún familiar. Y si en ese momento, llegando a la esquina, les preguntan: oiga, hermano, ¿de qué trató el sermón en este día? Pues mire, hermano, estuvo muy bueno, pero la verdad no me acuerdo. ¿No es estar mal de la cabecita, hermanos? Sí. Y dice Pablo, porque la palabra de la cruz, y no es aquel letrero que le pusieron al Señor encima de la cruz. Este es Jesús, el Hijo de Dios, Rey de los judíos. No es esa la locura, hermano. La locura es que, a pesar de ser creyentes, nos estamos perdiendo. Nos estamos perdiendo, hermanos. Y no solamente estamos perdiendo el alma, estamos perdiendo recompensas, estamos perdiendo favores, estamos perdiendo bendiciones, estamos perdiendo, hermanos, una vida no digna delante de Dios. Pero Pablo va un poquito más allá. Han muerto dos grandes hombres de ciencia que uno de ellos dijo que Dios no existe.
y sin embargo estudiaba con aquello que Dios había creado el primer día de la creación. Y el otro es parecido a este, pero aquel buscaba vida en otros planetas. Y los dos fueron unos grandes ateos del siglo XX y parte del XXI. Y para ellos era una locura, hermanos, que Dios existiera. Para ellos era una locura que Dios hubiese hecho ese inmenso universo para que solamente en un punto microscópico hubiera habitantes. Un punto insignificante. Un punto más pequeño que cuando le ponemos el punto a la I. Y sin embargo, por ese mundo, por los que habitaban en ese mundo, Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto, hermanos, es una locura. ¿Por qué Dios me llamó a mí? ¿Por qué Dios se fijó en mí? ¿Por qué Dios me llamó a ser santo? Si no lo merezco. Pero cuando somos llamados y cuando ya estamos en el camino del Señor, decimos, ya sé por qué me llamó, porque me lo merecía. ¿Perdón? ¿Quién de nosotros lo merece? Aún nosotros que creemos, no lo merecemos. Imagínense el mundo, hermanos, cuando les hablamos del amor de Cristo a través de la cruz. Están locos, pero más locos están ellos al no poder entender que el amor de Dios lo motivó a ellos. Y que solo nos pide, hermanos, ejercer fe. No una fe ciega. Porque una fe ciega, hermanos, ejerce la fe en lo que sea. En una banca, en un lápiz, en una pluma, en lo que sea. No, es la fe que nos lleva a voltear a la cruz del Calvario y decirle, Señor, ¿por qué has muerto por mí? Si no lo merecía. Y no solamente eso, sino que me estás llamando a una santificación cuando tú sabes que yo soy pecador. Nos estamos perdiendo en nuestra locura al creernos, hermanos, y esto no es mentira, que somos salvos. Sí somos salvos, no es ninguna mentira, pero también, hermanos, tenemos que demostrar el por qué somos salvos. ¿Sabían ustedes que en los principios del cristianismo se burlaban de los cristianos y les dibujaban una cruz con una cabeza de burro? Como burla para los cristianos, porque para el mundo era locura que aquellos hombres estuvieran dispuestos a entregar su vida, a ser martirizados por un burro que murió en la cruz, que se decía el Mesías. Pero nunca se recordaron, hermano, que ese burro que ellos dibujaban había vencido al pecado, había vencido al mundo, había vencido a la muerte, porque resucitó al tercer día. Y esto, hermanos, es locura. Y entonces Pablo dice, pero a los que se salvan, esto es, pero a los que ejercen su fe en la cruz del Calvario, a ellos, dice, es decir, a nosotros, a los creyentes, a los que formamos la iglesia de Jesucristo, dice, ¿es qué? Es explosivo.
es poderoso para nuestras vidas, para nuestras mentes, para nuestros corazones, para nuestros espíritus. Es dinamos de Dios. Es el poder de Dios que cambia completamente a la persona. No solamente en su físico, en su hablar, en su pensar, en su caminar, en su actuar. Y nos va transformando. Y nos va haciendo otras personas. Y nos va llevando a una mente limpia. A la palabra sabia. Al espíritu rendido ante su Creador. Y esto, hermanos, el mundo no lo puede creer. Tan no lo puede creer que dice el apóstol Pablo, tomando una referencia, dice Pablo, destruiré ¿qué? La sabiduría de los sabios. Es increíble que Hawkins, es increíble que el mejor cirujano, es increíble que el mejor arquitecto, es increíble que el mejor, ¿qué les puedo decir? No creen en Dios, cuando trabajan en ello. Un cirujano abre el cuerpo, ve lo maravilloso que está, hermanos, una cosa apegada a otra. Nuestros ojos, hermanos, están apegados a nuestro sentido. Nuestra lengua, hermanos, no solamente nos sirve para darle énfasis a las palabras, sino también para degustar lo que comemos. Por eso sabemos cuál es lo amargo, cuál es lo dulce, cuál es lo agrio. Y a veces, hermanos, todo esto para nosotros es locura. Y aún cuando hablemos de evolución, también sería locura. Porque no sabemos, hermanos, que ese es el proceso que Dios le ha dado a las cosas. Y no es evolución. Cuando leemos allá en el libro de Génesis, el capítulo 1, vemos cómo Dios fue creando ordenadamente las cosas. Pero el primer día hizo al hombre. ¿Fue el primero? Fue el sexto día. ¿Por qué? Porque ya le había preparado el hogar al hombre. Y era un hogar hermoso. Y todavía hay lugares, hermanos, en el mundo que el hombre no ha podido ver con sus propios ojos. O bien que el hombre, al descubrirlos, piensa en el dinero y soborna y compra y hace edificios para hacer hoteles, y aquello que era hermoso lo echa a perder. Y eso es locura, hermanos, porque estamos terminando con nuestra propia casa. Nosotros no somos para vivir fuera de este planeta. Nosotros no estamos para vivir en el fondo de los mares. Que la ciencia y la tecnología no nos engañen, hermanos. Donde somos aptos para vivir es aquí, en la tierra, sobre la tierra. Y esto es locura, porque no podemos entender. Y somos necios porque queremos colonizar otros planetas, cuando no hemos podido descubrir el nuestro, cuando no hemos podido cuidar el nuestro, cuando no hemos sabido proteger nuestro propio hogar. Es como si a alguien le hubieran, el Infonavit le hubiera dado una casa nuevecita, y en vez de meter muebles, se empieza a meter martillo en las paredes. ¿Cómo va a quedar esa casa? Destruida.
Cuando venga el Señor, ¿qué tipo de casa le vamos a entregar? Ríos contaminados, mares contaminados, atmósfera contaminada. Esto es lo que le vamos a entregar. ¿Y saben por qué? Porque estamos locos. Porque estamos fuera de sí. Porque no hemos entendido lo que Dios nos ha regalado. Y si no entendemos, hermanos, esto que Dios nos ha regalado para que podamos vivir, menos hemos podido entender, hermanos, lo que Dios nos ha regalado para vivir eternamente. ¿Y saben cuál fue el regalo? Jesucristo, muerto y resucitado. Por eso Pablo dice que Dios ha enloquecido a la sabiduría del mundo. Dios ha enloquecido a Sofía. Espero que nadie se llame de aquí Sofía. Porque eso es lo que quiere decir sabiduría. De ahí viene la palabra, sabiduría. Del griego Sofía. ¿Cuál es la sabiduría que tenemos, hermanos? Cuando donde nos paramos, hacemos daño, destruimos, cambiamos el panorama completamente, de fértil a seco. ¿Sabían ustedes que ya casi la mitad de nuestro territorio, hermanos, es desierto? Del Bajío para arriba, ya casi es desierto. Y en las mismas condiciones va el sureste de nuestro país. Chiapas, Tabasco, Yucatán, Cancún. Porque lo estamos desforestando. Y entonces, hermanos, se han puesto a pensar en qué país les va a tocar vivir a nuestros bisnietos. En un desierto. ¿Y saben por qué? Porque en esa locura que creemos que es sabiduría, hemos ido devastando todo lo que encontramos en nuestro camino. Tal parece que nosotros, hermanos, somos las langostas de la plaga de Egipto. ¿Qué dejamos? ¿Qué dejó la plaga de langostas en Egipto? Nada. Con todo arrasó. Igual, hermanos. Igual. Porque estamos locos. Ven, hermanos, qué difícil es poder entender la teología a través de la cruz. Y si yo en este momento les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen fe? Mejor que se queden callados. No hablen porque, hermanos, no hemos ejercido esa fe que decimos tener, ni en Jesucristo, ni en las promesas de Jesucristo, ni en las recompensas que tiene Jesucristo para nosotros. No hemos sabido ejercer la fe. Pero bien que nos acordamos de Hebreos 11.1, ¿verdad? ¿Cómo dice Hebreos 11.1? Sin que abran la Biblia. Eso. Es esperar lo que no se ve. Es estar seguro de recibirlo sin haber sido prometido. Eso fue lo que hizo Dios en su sabiduría, hermanos. Nos dio algo que nosotros no esperábamos recibir. Y sin embargo, nos lo dio. ¿Dónde está el sabio? Podemos hacer la pregunta también el día de hoy. ¿Dónde está el sabio? No hay. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es más grande que la del hombre. Porque la sabiduría del hombre, hermanos, está a este nivel, al nivel de nuestros ojos. Cuando vamos al optometrista y nos toman si son bifocales los lentes, nos los ponen así metidos en los ojos y con una reglita nos miden hasta dónde va el bifocal. Y la parte de arriba sirve para ver de lejos.
Y la parte de abajo sirve para ver de cerca. Y los de fondo de botella es para los que ya ni ven. ¿Y por qué digo esto? Porque, hermanos, ¿quién es sabio en este mundo? ¿Quién es sabio en este mundo? A los ojos de Dios, hermano, nadie sabe de lo que Dios sabe. Y hay una parte en el libro de Job, hermanos, cuando en los últimos capítulos, 40 al final, habla y Dios le dice a Job. Primero Job le pregunta a Dios y luego Dios le pregunta a Job y le dice: yo te preguntaré y tú me contestarás. Y le hace una serie de preguntas, hermanos, fantásticas. ¿Dónde estabas tú? ¿Cuándo qué? Cuando formaba yo los cielos. ¿Dónde estabas tú cuando formaba los Oriones? ¿Dónde estabas tú cuando le ponía límite al mar? ¿Dónde estabas? Y Job al final dice: Señor, yo estoy loco, yo no sé nada. Tú lo sabes. Y tendrá que ser necesario, hermanos, que Dios nos hable de esa manera fuerte cuando nosotros queremos que nos apapache, que nos diga: ay, mijito, mira, no sufras más, ya sufrió mi hijo por ti. Tú eres bien inteligente, sabes mucho, pero no sabes lo que yo. Porque yo te llamé, como le dijera a Jeremías, desde el vientre de tu madre, antes de que nacieras. Ya estábamos en la mirada de Dios, en el pensamiento de Dios y en el amor especial de Dios, porque Dios ama al mundo, y lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó ¿a quién? Al mundo. Pero nosotros hemos recibido un amor especial porque hemos creído en esa teología de la cruz, por fe, única y exclusivamente por fe, no por obras que hayamos hecho, no porque nos hayamos portado bien, no porque hayamos dado limosna, porque a veces eso es lo que hacemos aquí en la iglesia, hermanos. No damos ofrenda de gratitud, no damos el diezmo que le pertenece a Dios, damos limosna porque creemos que es lo que Él se merece. O sea, es dueño de todo, menos de mi vida. Yo puedo hacer lo que quiera con mi vida. Eso, hermano, se llama locura. Locura. Porque la palabra de la cruz es locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Pastores, que nosotros ya somos salvos, sí, pero también los salvos se pierden. También los salvos se tropiezan. También los salvos, se vuelven atrás. ¿Cuánto podemos entonces, hermanos, decir que somos sabios? Es que Dios me ha hecho sabio. No, porque no puedes tener la sabiduría de Dios. Tienes tu sabiduría humana, limitada, finita, que no puede ir más allá de donde Dios te lo permite. Y es, hermanos, a veces es cuando leemos acerca de la ciencia, la tecnología, cómo va avanzando estas dos áreas de la ciencia, hermanos, vemos cómo Dios les pone un límite. Y llegan ahí y dicen: es que todavía hay más cosas, pero no las hemos podido descubrir. Y Dios les da otra rayita y suben una rayita más. Y Dios les va mostrando poco a poco lo que aquellos hombres quieren aprender, pero que no pueden comprender. Y lo mismo nos pasa a nosotros.
Dios nos habla de salvación, justificación, santificación, perdón y muchas otras cosas. Y no las hemos podido entender. Porque Dios pone, hermanos, un límite para que podamos seguir gozando de aquello que Dios nos da. ¿Por qué, hermanos? Dice el verso 21, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Es decir, no al leer tantos libros, no al estudiar tantas carreras, no al ser el mejor en todo, ya decimos, yo ya la hice. No, estás en una total ignorancia, porque aún no entiendes los pensamientos de Dios, porque aún no recorres los caminos de Dios, porque los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros y los caminos de Dios son más perfectos que los nuestros. Y entonces, ¿dónde está el disputador? A veces entre nosotros mismos como creyentes, leyendo la misma Biblia, no nos ponemos de acuerdo. ¿Qué será, hermanos, si discutimos con otras sectas o con otra denominación? Ya sean los bautistas, ya sean los pentecostales, ya sean los metodistas. Ellos van a dar sus razones a través de ¿qué? De la Biblia. Nosotros vamos a dar nuestras razones a través de ¿qué? A través de la Biblia. Y cada quien toma, hermanos, los pasajes según a su propia conveniencia. Y no vamos con un espíritu de amistad, de armonía, a escudriñar la palabra de Dios. ¿Es verdad o es mentira lo que dice la palabra? ¿Es verdad o es mentira lo que yo estoy creyendo? ¿Es verdad o es mentira lo que yo estoy siguiendo? ¿Es verdad o es mentira que yo he entregado mi vida a Cristo? ¿Es verdad o es mentira que ya soy salvo? Y cuando le escudriñamos, cuando empezamos a escarbar, empezamos a ver, hermanos, que ni siquiera hemos dado el primer paso para ser ¿qué? Santos. Y esto debe causarnos tristeza, dolor, angustia. ¿Y saben por qué? Porque Pablo lo dice aquí. Porque los judíos piden ¿qué? Señales. ¿Qué señal nos das de que tú eres el Hijo de Dios? ¿Cómo nos muestras que tú eres el Hijo de Dios? Pues pregúntenle a los apóstoles todo lo que han visto. Se multiplicaron los panes, reprendía la tormenta y se detuvo, reprendía el mar y se calmó, eché fuera demonios. ¿Y todavía querían señales? ¿Y todavía queremos señales? Cuando nos enojamos decimos, si es verdad que existes Dios, dame la sanidad. El Señor no actúa por exigencia. El Señor actúa por amor a sus hijos. Después, hay algo que no hemos hecho. Y me salto lo que piden los griegos, porque hay miles de millones de libros, hermanos, que en toda la vida no alcanzaríamos a leer y por lo tanto no obtendríamos la sabiduría que quisiéramos tener. Por eso dice nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Está escribiendo Pablo en primera persona. Nosotros. ¿Quién acompaña a Pablo? Pues los cristianos a los cuales le está escribiendo. Dice, ustedes y yo, lo que tenemos que hacer es predicar a Cristo crucificado, tanto a los judíos como a los gentiles, porque tanto a judíos ha sido tropezadero y para los gentiles ha sido locura. Y entonces ni los gentiles
ni los judíos están de acuerdo, porque unos piden una cosa y los otros piden otra cosa, según y de acuerdo a sus necesidades que creen tener. ¿Cuáles son las necesidades que nosotros tenemos, hermanos? ¿Creer? No, porque tenemos fe. Aunque no la hemos practicado, pero tenemos fe. ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿Perdón? No, porque al creer hemos recibido el perdón. ¿Cuáles son nuestras necesidades? Obedecer. Obedecer. ¿Y qué tenemos que hacer en esa obediencia? Predicar a Cristo crucificado. ¿A quién? A todo el mundo. Ir y predicar el Evangelio solamente a tus amigos, solamente a tu familia. Dice, a todo el mundo. No te importe lo que él sea, no te importe su condición, no te importe su intelectualidad o su pensamiento. Prédicale a Cristo. El Señor Jesucristo salvó a una mujer adúltera que querían matar a pedradas. Nadie la pudo acusar, porque nadie estaba a salvo de algún pecado. Pero nosotros somos muy listos, muy rápidos, muy presurosos a señalar: él está pecando, él no debe de estar en la iglesia. ¿Y quién te ha puesto como juez? Es la pregunta. No mires la paja que hay en el ojo de tu hermano. Primero, ve que la viga que hay en el tuyo. Y entonces puedes juzgar. ¿Dónde está la sabiduría del sabio? ¿Dónde, hermanos? La sabiduría del sabio es como la muñeca fea de Cricri. Está escondida por los rincones, temerosa de que alguien la vea. Pero si queremos encontrar, hermanos, vamos al libro de Proverbios, capítulo 1, 2 y 3, por lo menos. Y quien habla allí es la sabiduría. Y quien da consejos es la sabiduría. Y la que te dice no hagas esto, no hagas aquello, es la sabiduría. ¿Y saben quién es la sabiduría de Dios? Jesucristo. Aquel que fue crucificado, aquel que dio su vida por ti, por mí, aquel que con su sangre limpia tus pecados, aquel que con su amor intercede por ti delante del Padre. Esto, hermanos, es la teología de la cruz. Pero también tenemos que ejercer la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Para concluir, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio, aunque para el mundo y para nosotros también sea locura. Pero, hermanos, esa es la sabiduría de Dios. Llamar a ser santo a quien a nuestros ojos no lo merece. Y entonces tenemos que mirarnos nosotros al espejo y decirle: Señor, yo era merecedor de esta salvación que tú me das. Perdóname por ser loco y no poder comprender este amor que tú me tienes y que me va a llevar a la eternidad. Por amor tuyo, para conmigo. Que el Señor les bendiga.